Nunca imaginé que la peor humillación de mi vida ocurriría en el día más especial de mi hija. El sonido de las campanas aún resonaba cuando todo se detuvo. Las miradas, las risas, incluso el aire pareció quedarse quieto. «Quítate de en medio, vieja gorda y ridícula. Estás arruinando las fotos de mi boda». Guardé silencio. El ramo temblaba en mis manos. En ese instante comprendí que el amor duele más cuando viene de quien más amamos. Estaba tan feliz ese día. Finalmente mi hija única, Carmen, se iba a casar con Manuel, un muchacho que realmente me gustaba. Pasé meses planeando cada detalle. Gasté mis ahorros en su vestido, en las flores, en el banquete. Quería que fuera perfecto. Pero cuando llegó la hora de la ceremonia, Carmen me miró frente a todos los invitados y me dijo: «Cerda vieja gorda, quítate de mi vista que estás arruinando las fotos». Sus palabras me dolieron profundamente. Sentí mi corazón quebrarse ahí mismo, frente a 50 personas que se quedaron en silencio mortal. El fotógrafo dejó de trabajar. Los invitados bajaron la mirada y sentí un dolor que nunca había experimentado antes. No lloré, no respondí. Solo caminé hasta donde estaba el oficiante, un hombre llamado Padre Francisco, que conocía a nuestra familia desde hacía años. Saqué de mi bolsa un sobre que había estado guardando durante semanas. Era una carta que le había escrito a Carmen, hablando sobre lo orgullosa que estaba de ella, sobre los sacrificios que hice para criarla sola después de que su padre nos abandonó. Le entregué el papel al Padre Francisco y le susurré: «Lea esto ahora, en voz alta, para todos». Padre Francisco abrió el sobre con manos temblorosas. Me miró con una mezcla de sorpresa y compasión, y comenzó a leer. La carta hablaba sobre cómo trabajé doble jornada para pagar sus estudios, cómo vendí mis pocas pertenencias para darle todo lo que necesitaba, cómo soñé con ese día durante años. Cuando Padre Francisco terminó de leer, el silencio era ensordecedor. Carmen estaba pálida. Manuel parecía no saber dónde meterse, y los invitados estaban visiblemente incómodos. Me volteé hacia mi hija y le dije solamente: «Ahora sabes lo que pienso de ti, y todos aquí saben quién eres realmente». Tomé mi bolsa, miré una última vez ese salón decorado con tanto cariño y caminé hacia la salida. Detrás de mí, escuché a Carmen tratando de justificarse ante los invitados, pero sus palabras sonaban vacías y desesperadas. La boda había terminado en ese momento, y todos sabían que la culpa era de ella. Pero lo que Carmen no sabía era que eso era solo el comienzo de mi venganza silenciosa. Yo, Esperanza Morales, había vivido 72 años pensando que conocía a mi hija. Pero ese día, parada frente al altar de la iglesia San José en Guadalajara, entendí que había criado a una extraña hermosa, educada, con título universitario, pero una extraña al fin y al cabo, porque nadie que hubiera mamado amor de mi pecho podría mirarme con ese desprecio. Nadie que hubiera crecido entre mis brazos podría escupirme esas palabras como si fuera basura. La iglesia San José era pequeña pero hermosa, con sus vitrales antiguos que filtraban la luz de la tarde, creando arcoíris sobre las bancas de madera. Había sido la iglesia de mi infancia, donde hice mi primera comunión, donde me casé con Roberto, que en paz descanse, y donde soñé que vería a Carmen caminar hacia el altar. Durante meses preparé cada detalle de esa ceremonia. Gasté mis ahorros de toda la vida, el dinero que había juntado centavo a centavo trabajando en la fábrica textil de don Alejandro, limpiando casas los fines de semana, vendiendo tamales en las fiestas del barrio. Carmen había insistido en una boda elegante. Quería flores importadas, un vestido de diseñador, un fotógrafo profesional que había visto en las revistas. «Mamá», me decía con esa sonrisa que yo creía sincera, «solo me voy a casar una vez. Quiero que sea perfecto, que sea algo de lo que podamos estar orgullosas». Y yo, como la tonta que era, vendí hasta mi anillo de matrimonio para cumplir sus caprichos. Roberto me lo había dado cuando éramos jóvenes. Un anillo sencillo de oro que él compró trabajando de albañil durante 6 meses. Lo empeñé en la casa de empeños de don Raúl sin decirle nada a Carmen. Ella no tenía que saber el precio de sus sueños. El día de la boda llegué temprano a la iglesia. Llevaba mi mejor vestido, uno azul marino que había comprado especialmente para la ocasión,
con zapatos que me apretaban pero que se veían elegantes. Me había peinado en el salón de Doña Socorro, gastando dinero que no tenía, pero queriendo verme presentable para los invitados. Carmen había invitado a muchas personas importantes, compañeros de trabajo de la oficina donde era secretaria, amigos de la universidad, algunos parientes de Manuel que tenían dinero. Yo quería que se sintiera orgullosa de su madre, que nadie pudiera decir que la mamá de la novia no estaba a la altura. Pero desde el momento en que Carmen llegó a la iglesia, algo estaba mal. Llegó en un coche prestado, con un vestido que costó más que mi salario de 3 meses, acompañada por sus damas de honor que la trataban como si fuera una princesa. Cuando me acerqué para saludarla, para decirle lo hermosa que se veía, ella me miró con frialdad y me dijo: «Mamá, quédate atrás. El fotógrafo va a tomar las fotos importantes primero». Las fotos importantes. Como si yo no fuera importante. Como si la mujer que la cargó 9 meses en el vientre, que la crió sola después de que Roberto murió cuando ella tenía 12 años, que trabajó día y noche para darle educación y oportunidades, no fuera lo suficientemente importante para aparecer en las fotos de su boda. Me quedé en una esquina, viendo cómo el fotógrafo, un joven llamado Arturo que cobraba una fortuna por sus servicios, tomaba docenas de fotos de Carmen con sus amigas, con la familia de Manuel, con cualquier persona menos conmigo. Cada flash era como una bofetada. Cada pose era un recordatorio de que yo no pertenecía a ese mundo que Carmen había construido para sí misma. Los invitados comenzaron a llegar. Reconocía a algunas personas del trabajo de Carmen, mujeres elegantes con vestidos caros y zapatos que probablemente costaban más que mi renta mensual. También llegaron los familiares de Manuel, su madre Guadalupe, una señora presumida que siempre me había tratado como si fuera de clase inferior. Sus hermanas, Patricia y Elena, que trabajaban en bancos y se creían muy importantes, y varios tíos y primos que tenían negocios propios. Cuando intenté acercarme al grupo principal para las fotos familiares, Carmen me bloqueó el paso. No lo hizo discretamente, lo hizo frente a todos, con una sonrisa falsa pero con palabras que cortaron como navaja. «Mamá, espérate un momento. Vamos a tomar primero las fotos de la familia inmediata». Familia inmediata. Como si yo no fuera su familia inmediata. Como si no fuera la única familia que le quedaba en el mundo. Los invitados escucharon. Vi cómo intercambiaron miradas incómodas, cómo algunos bajaron la vista avergonzados por la situación. Guadalupe, la madre de Manuel, me miró con una mezcla de lástima y desprecio que me hizo sentir pequeña, insignificante. Padre Francisco, que había conocido a Carmen desde que era una niña, se acercó a mí con preocupación. «Esperanza», me dijo en voz baja, «¿todo está bien? ¿Necesitas algo?» Yo le sonreí con toda la dignidad que pude reunir y le dije: «Todo está perfecto, padre. Solo esperando mi turno». Pero por dentro me estaba muriendo. Por dentro estaba recordando a la niña que corría hacia mí cuando llegaba del trabajo, que me abrazaba con fuerza y me decía: «Mami, te amo más que a toda la comida del mundo». Recordaba a la adolescente que lloraba conmigo cuando no teníamos dinero para comprar los libros de la escuela, y que me prometía que un día me compraría una casa grande donde pudiéramos vivir como reinas. Recordaba a la joven que se graduó de la universidad y me dedicó su título diciendo: «Esto es tuyo, mamá. Sin ti, yo no sería nada». ¿Dónde se había perdido esa niña? ¿En qué momento mi Carmen se había convertido en esta mujer fría que me trataba como si fuera una molestia? Finalmente, después de 1 hora de fotos sin mí, Carmen me hizo señas para que me acercara. «Ahora sí, mamá», me dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Vamos a tomar algunas fotos contigo». Algunas fotos. Como si fuera una concesión, un favor que me estaba haciendo. Me acerqué al grupo principal, tratando de mantener la compostura. Arturo, el fotógrafo, comenzó a organizar a la gente para la toma. Me puso atrás, casi escondida detrás de otras personas. «Señora», me dijo, «póngase un poquito más atrás para que se vea mejor la composición». Más atrás, siempre más atrás. Toda mi vida había estado atrás. Atrás en las prioridades de Roberto, cuando prefería ir al bar con sus amigos. Atrás en la atención de Carmen, cuando ella tenía exámenes o novios o planes que no me incluían. Atrás en todo, viviendo en las sombras de la vida de otras personas.
Fue entonces cuando Carmen dijo las palabras que destruyeron todo el amor que había construido durante 72 años. Arturo estaba tratando de acomodarme mejor en la foto, moviendo a otras personas para darme más espacio, cuando Carmen perdió la paciencia. «¡Cerda vieja gorda!», me gritó frente a todos. «¡Quítate de mi vista que estás arruinando las fotos!». El mundo se detuvo. Literalmente se detuvo. Arturo dejó de mover su cámara. Los invitados dejaron de respirar. Hasta los pájaros que cantaban en los árboles de la iglesia se callaron. 50 personas me miraron con una mezcla de horror y lástima que me hizo sentir como si estuviera completamente desnuda frente a ellos. «Cerda, vieja gorda». Esas fueron las palabras que eligió para referirse a la mujer que la trajo al mundo. Esas fueron las palabras que usó para describir a la persona que sacrificó toda su juventud, toda su vida, toda su felicidad para darle oportunidades. «Cerda, vieja gorda». Por un momento pensé que me iba a desmayar. Sentí como si alguien me hubiera golpeado en el estómago con todas sus fuerzas. Las lágrimas se agolparon en mis ojos, pero algo dentro de mí se negó a llorar frente a toda esa gente. Algo dentro de mí se despertó con una fuerza que no sabía que tenía. Guadalupe me miró con una sonrisa maliciosa, como si finalmente hubiera encontrado la confirmación de que yo no era lo suficientemente buena para su familia. Las amigas de Carmen parecían mortificadas, pero no dijeron nada. Manuel parecía querer desaparecer de la vergüenza, y Padre Francisco me miraba con los ojos llenos de tristeza y compasión. Fue en ese momento cuando recordé la carta que llevaba en mi bolsa. La había escrito 3 semanas antes, en una noche de insomnio cuando no podía parar de pensar en todo lo que quería decirle a Carmen el día de su boda. Era una carta llena de amor, de recuerdos, de agradecimiento por haberme dado la oportunidad de ser madre. Era la carta de una mujer que creía que su hija la amaba tanto como ella la amaba a ella. Pero ya no era momento para esa carta llena de amor. Era momento para que todos supieran quién era realmente Carmen y quién había sido realmente yo durante todos esos años. Caminé hacia Padre Francisco con pasos firmes, sin temblar, sin llorar. Todos me miraban expectantes, probablemente esperando que saliera corriendo o que me pusiera a gritarle a Carmen. Pero yo tenía otros planes. «Padre Francisco», le dije en voz alta, lo suficientemente alta para que todos escucharan. «Tengo algo que me gustaría compartir con todos los invitados antes de que comience la ceremonia». Padre Francisco me miró confundido, pero asintió. Carmen palideció. Creo que en ese momento intuyo que algo malo estaba a punto de pasar. Saqué la carta de mi bolsa, pero antes de entregársela al padre, miré directamente a Carmen y le dije: «Hija, acabas de llamarme cerda vieja gorda frente a todas las personas que nos conocen. Ahora todos van a conocer la historia completa». Le entregué la carta al padre Francisco y le susurré, pero lo suficientemente alto para que los de adelante escucharan: «Por favor, lea esto en voz alta. Es importante que todos sepan la verdad». Padre Francisco abrió el sobre con manos que temblaban ligeramente. Carmen trató de acercarse, probablemente para interceptar la carta, pero Manuel la detuvo. Él también parecía curioso por saber qué contenía ese papel que había puesto tan nerviosa a su futura esposa. «Mi querida Carmen», comenzó a leer Padre Francisco con voz clara y fuerte. «Hoy es el día más feliz de mi vida porque te veo convertida en la mujer hermosa e inteligente que siempre supe que serías. Quiero que sepas que cada sacrificio que hice por ti lo haría 1000 veces más si fuera necesario». Los invitados escuchaban en silencio absoluto. Carmen estaba cada vez más pálida. «Cuando tu papá murió y te quedaste sin padre a los 12 años, yo decidí que serías mi razón de vivir. Trabajé en la fábrica de don Alejandro desde las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde y después limpiaba oficinas hasta las 10 de la noche para poder pagar tu escuela privada. Los fines de semana vendía tamales para conseguir dinero extra para tus libros y uniformes». Guadalupe ya no sonreía. Algunas de las amigas de Carmen se veían incómodas. Manuel miraba a su novia con una expresión que no había tenido antes. «Recuerdo cuando querías ir a la excursión de la escuela a Cancún y yo no tenía el dinero. Vendí mi anillo de matrimonio, el único recuerdo que tenía de tu papá, para poder darte esa oportunidad. Nunca te dije de dónde salió el dinero porque no quería que cargaras con esa culpa». Ahora Carmen tenía lágrimas en los ojos, pero ya era demasiado tarde para el arrepentimiento.
Cuando quisiste estudiar en la universidad, trabajé turnos dobles durante 4 años para poder pagar tu matrícula. Vivía de frijoles y arroz para poder darte dinero para el transporte y los materiales. Mi mayor orgullo fue verte recibir tu título universitario. Padre Francisco hizo una pausa, miró a Carmen con decepción y continuó leyendo. Para esta boda, tu boda de ensueño, vendí todo lo que tenía de valor. Mi televisión, mi refrigerador viejo pero que funcionaba, hasta los aretes de oro que me regaló tu papá cuando naciste. Quería que tuvieras la boda perfecta, porque pensé que eso te haría feliz. El silencio en la iglesia era tan profundo que se podía escuchar el tic-tac del reloj antiguo que colgaba en la pared. Nunca te pedí nada a cambio, Carmen, solo amor y respeto, solo que me recordaras como la madre que dio todo por ti. Pero hoy, frente a todas estas personas, me has enseñado que el amor de una madre puede no ser suficiente si el corazón de una hija está cerrado. Padre Francisco terminó de leer y cerró la carta. El silencio se extendió por varios minutos, que parecieron horas. Carmen finalmente intentó hablar. Mamá, yo no quise, fue solo que estaba nerviosa y... Pero yo ya no estaba interesada en sus excusas. Me acerqué a ella, la miré a los ojos por última vez y le dije con una calma que me sorprendió incluso a mí. Carmen, acabas de mostrarle a todos quién eres realmente. Y yo acabo de mostrarles quién he sido siempre. Ahora cada persona aquí puede decidir por sí misma qué tipo de mujer merece su respeto. Me dirigí hacia la salida de la iglesia sin prisa, con la cabeza en alto, sintiendo los ojos de todos los invitados siguiéndome. Detrás de mí escuché a Carmen sollozando, a Manuel diciéndole algo en voz baja, a los invitados susurrando entre ellos. Pero lo que más claramente escuché fue la voz de Guadalupe diciendo: Manuel, ¿estás seguro de que quieres casarte con una mujer que trata así a su madre? Era una pregunta que Carmen tendría que enfrentar durante el resto de su vida, porque ese día, en la iglesia San José de Guadalajara, frente a 50 testigos, ella había revelado su verdadero carácter. Y yo había revelado el mío. Salí de la iglesia bajo el sol de la tarde, respirando aire fresco por primera vez en meses. Sabía que mi vida acababa de cambiar para siempre. Sabía que la relación con Carmen nunca volvería a ser la misma, pero también sabía que finalmente había recuperado algo que había perdido hacía mucho tiempo: mi dignidad. Lo que Carmen no sabía era que esa humillación pública era solo el primer paso de algo mucho más grande. Durante las últimas semanas, mientras planificaba su boda perfecta, yo había estado planificando mi perfecta desaparición de su vida. Y ahora que todos sabían quién era realmente mi hija, era tiempo de que aprendiera qué significaba vivir sin la madre que acababa de destruir. Caminé hacia la parada del autobús, sin mirar atrás, sabiendo que Carmen Morales acababa de aprender la primera lección de una serie que le enseñaría el verdadero valor de lo que había perdido. Pero para entonces sería demasiado tarde para recuperarlo. La boda continuó, según me enteré después por doña Socorro, mi vecina que había estado entre los invitados. Pero ya nadie estaba celebrando realmente. Los invitados comían en silencio. Manuel parecía estar cuestionando su decisión, y Carmen pasó la mayor parte de la recepción tratando de explicar lo inexplicable. Mientras yo, Esperanza Morales, comenzaba la primera noche de mi nueva vida, libre finalmente de pretender que el amor incondicional podía conquistar la crueldad intencional. Y esto, queridos amigos, era apenas el comienzo de la historia más importante de mis 72 años de vida. En los días que siguieron al escándalo de la boda, Carmen trató de llamarme muchas veces. Yo simplemente no contestaba. Manuel apareció en mi puerta 2 veces, pidiendo hablar, diciendo que Carmen estaba arrepentida y que querían pedirme disculpas. Yo escuchaba a través de la ventana, pero no abría la puerta. Los recuerdos llegaban en oleadas. Carmen, niña, abrazándome después de que su papá nos dejó, diciéndome que yo era la mejor mamá del mundo. Carmen, adolescente, cuando yo trabajaba hasta tarde para pagar el curso de inglés que tanto quería. Carmen, joven adulta, cuando consiguió su primer trabajo y me dijo que me iba a dar una vida mejor. ¿Dónde me equivoqué? ¿Cómo una hija que amé tanto pudo tratarme de esa manera? Descubrí a través de una vecina, doña Rosa,
que Carmen le estaba contando a todo el mundo que yo tenía problemas mentales y que por eso había hecho esa escena en la boda. Según ella, me estaba volviendo senil y confundida, y que esa actitud era prueba de ello. La noticia me golpeó como un puñetazo en el estómago. No solo me había humillado públicamente, sino que ahora estaba tratando de manchar mi reputación para justificar lo injustificable. Doña Rosa, una señora de 80 años que siempre había sido mi amiga, me miraba con lástima y me dijo: «Necesitas cuidarte, Esperanza. Tal vez sea mejor que busques ayuda médica». Hasta mi vecina más cercana estaba dudando de mi cordura. Fue en ese momento cuando entendí que Carmen tenía un plan. No solo estaba tratando de justificarse, estaba plantando semillas de duda sobre mi capacidad mental para tal vez conseguir algo más. Comencé a observar los detalles: las llamadas insistentes, las visitas de Manuel, las conversas con los vecinos. Estaba construyendo una narrativa donde yo era la villana desequilibrada y ella, la hija preocupada. Me senté en el sillón de la sala, mirando los retratos de Carmen esparcidos por la casa. Fotos de graduaciones, cumpleaños, momentos felices que ahora parecían mentira. Y en ese momento, algo dentro de mí finalmente se quebró. No de tristeza, sino de determinación. Si Carmen quería jugar este juego, le iba a mostrar cómo se juega de verdad. La casa donde Carmen y yo habíamos vivido durante tantos años estaba ubicada en la Colonia Americana, una zona modesta pero digna de Guadalajara. Era una casa pequeña de 2 recámaras que Roberto había comprado cuando Carmen era bebé, pagándola a plazos durante 15 años hasta que finalmente fue nuestra. Después de que él murió, yo seguí pagando los últimos 5 años de hipoteca, trabajando día y noche, porque quería que Carmen tuviera un hogar seguro donde crecer. Durante todos esos años, esa casa había sido nuestro refugio. Ahí Carmen había dado sus primeros pasos, había aprendido a leer, había hecho la tarea en la mesa de la cocina mientras yo preparaba la cena después de llegar del trabajo. Las paredes estaban llenas de recuerdos: el crayón con que había dibujado flores cuando tenía 5 años, las marcas de altura que Roberto había hecho en el marco de la puerta para medir su crecimiento, las fotos escolares de cada año colgadas en el pasillo. Pero ahora, caminando por esos mismos pasillos después del desastre de la boda, la casa se sentía diferente. Se sentía vacía, a pesar de estar llena de objetos y recuerdos. Era como si la Carmen que había vivido ahí hubiera sido una persona completamente diferente a la mujer que me había insultado frente a 50 personas. Me detuve frente a la fotografía de su graduación de la universidad. Estaba radiante, sosteniendo su diploma, abrazándome con una sonrisa enorme. Yo también sonreía en esa foto, orgullosa como nunca antes había estado. Recordé ese día con perfecta claridad. Carmen había insistido en que fuéramos a cenar a un restaurante elegante para celebrar. «Mamá», me había dicho, «este título es tuyo tanto como mío. Sin ti, yo nunca habría llegado hasta aquí». ¿Qué había pasado con esa mujer agradecida y amorosa? ¿En qué momento se había transformado en alguien capaz de llamarme cerda vieja gorda? El teléfono sonó interrumpiendo mis pensamientos. Era Carmen otra vez. Dejé que sonara hasta que se activó la contestadora. Su voz sonaba quebrada, desesperada. «Mamá, por favor contéstame. Sé que metí la pata muy feo, pero necesitamos hablar. Manuel dice que tal vez deberíamos cancelar la luna de miel hasta que arreglemos esto. Por favor, mamá, llámame». Cancelar la luna de miel. Esa era su mayor preocupación. No el daño que me había hecho, no la humillación que había causado, sino cómo todo esto afectaba sus planes perfectos. Doña Rosa tocó a mi puerta esa tarde. Era una mujer buena, viuda como yo, que había sido mi confidente durante años. Nos conocíamos desde que Carmen era pequeña, y ella había visto todo el sacrificio que hice para sacar adelante a mi hija. Cuando abrí la puerta, su expresión era una mezcla de preocupación y confusión. «Esperanza», me dijo mientras se sentaba en mi sala, «necesito entender qué pasó en esa boda. Carmen vino a verme ayer y estaba muy alterada. Me dijo que has estado comportándote de manera extraña últimamente, que tal vez necesitas ver a un doctor». Me serví un vaso de agua y me senté frente a ella. «Rosa, dime exactamente qué te dijo Carmen». Bueno, doña Rosa parecía incómoda.
Me dijo que últimamente has estado olvidando cosas, que a veces repites la misma historia varias veces, que has estado más irritable. Dice que en la boda simplemente explotaste sin razón, sin razón. Carmen había logrado convencer a mi mejor amiga de que yo había reaccionado sin razón. Rosa, le dije calmadamente, ¿tú me has notado olvidadiza o confundida? Ella me miró por un momento largo. No, Esperanza. La verdad es que no. Estás igual que siempre. Por eso me extrañó tanto lo que me dijo Carmen. Le conté exactamente lo que había pasado en la boda. Cada detalle, cada palabra, cada humillación. Vi cómo la expresión de doña Rosa cambiaba gradualmente de confusión a incredulidad y finalmente a indignación. «No puedo creer que Carmen te haya dicho eso», murmuró moviendo la cabeza. «Después de todo lo que has hecho por ella. El problema, Rosa, es que ahora está tratando de hacerme ver como si yo fuera la loca, como si lo que pasó fuera culpa de mi edad y no de su crueldad». Doña Rosa se quedó callada por un momento, procesando todo lo que le había contado. Finalmente dijo, «Esperanza, ¿qué vas a hacer?». Esa era exactamente la pregunta que había estado evitando. ¿Qué iba a hacer? ¿Iba a perdonar a Carmen y pretender que nada había pasado? ¿Iba a aceptar sus disculpas forzadas y seguir viviendo como si mi hija no me hubiera mostrado su verdadero desprecio? No lo sé todavía, Rosa, pero sí sé que no voy a permitir que me haga quedar como la loca de la familia. Después de que doña Rosa se fue, me quedé sola con mis pensamientos y mis recuerdos. Caminé hasta el closet de Carmen, que ella había dejado lleno de cosas cuando se mudó temporalmente con una amiga antes de la boda. Ahí estaban sus vestidos de la secundaria, sus libros de la universidad, cajas llenas de cartas y fotos de sus novios anteriores. Encontré una caja que no había visto antes. Adentro había cartas que yo le había escrito cuando era niña, cartas que le dejaba en su lonchera cuando se iba a la escuela, notitas de amor y aliento que ponía bajo su almohada cuando tenía exámenes importantes. Ella las había guardado todas. Cada una de ellas estaba llena de amor, de orgullo, de sacrificio. Una de las cartas decía, «Mi querida Carmen, hoy trabajé hasta muy tarde, pero cuando llegué a casa y te vi durmiendo tan tranquila, supe que todo el cansancio valía la pena. Eres lo más hermoso que me ha pasado en la vida. Tu mamá que te ama más que a su propia vida». Otra decía, «Carmen, sé que a veces no tenemos mucho dinero, pero quiero que sepas que eres rica en amor. Mientras yo tenga vida, tú tendrás todo lo que necesites para ser feliz». Y otra más, «Hija mía, hoy vendí mi pulsera de oro para poder comprarte los zapatos nuevos que necesitabas para el baile de la escuela. No te preocupes por el dinero, preocúpate solo por ser feliz. Cuando seas grande y tengas tus propios hijos, entenderás que no hay sacrificio demasiado grande cuando se trata de amor de madre». Leyendo esas cartas, escritas por una mujer más joven pero no menos amorosa, me di cuenta de algo importante. La Carmen que había guardado esas cartas había sido real. El amor entre nosotras había sido real. Pero en algún momento del camino, algo se había roto. Y tal vez esa ruptura había comenzado mucho antes de la boda. Pensé en los últimos años, después de que Carmen se graduó de la universidad y comenzó a trabajar. Había conseguido un empleo como secretaria en una oficina importante, donde ganaba más dinero del que habíamos visto jamás en nuestra casa. Al principio estaba emocionada, me llevaba regalos, me decía que finalmente podía devolverme algo de todo lo que había hecho por ella, pero gradualmente comenzó a cambiar. Empezó a criticar nuestra casa, diciendo que era muy pequeña, muy vieja, muy modesta. Comenzó a avergonzarse de nuestro barrio, de nuestros vecinos, de nuestra forma de vida. Cuando sus compañeros de trabajo la visitaban, yo notaba cómo ella trataba de disculparse por nuestra humildad, como si fuera algo de lo que debía avergonzarse. Recordé una conversación que habíamos tenido unos meses antes de que conociera a Manuel. Carmen había llegado a casa molesta porque una de sus compañeras de trabajo había hecho un comentario sobre nuestro barrio. «Mamá», me había dicho, «creo que deberíamos mudarnos a un lugar mejor. Ahora que tengo trabajo estable, podemos permitírnoslo». Yo le había respondido que esa casa tenía mucho valor sentimental, que ahí habían vivido su papá y ella, que todos nuestros recuerdos estaban entre esas paredes. Carmen había insistido, «Pero mamá, los recuerdos están en el corazón, no en las paredes.
Necesitamos un lugar que esté a la altura de lo que yo estoy logrando profesionalmente, a la altura de lo que ella estaba logrando. Como si yo no hubiera logrado nada importante criándola sola, trabajando día y noche, sacrificando mi juventud y mis oportunidades para darle las suyas. Ahora entendía que el desprecio que había mostrado en la boda no había surgido de la nada. Había estado creciendo silenciosamente durante años, alimentado por la vergüenza que sentía por sus orígenes humildes y por la mujer sencilla que la había criado. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Manuel. Decidí contestar para escuchar qué tenía que decir. «Señora Esperanza», su voz sonaba avergonzada. «Soy Manuel. Quería hablar con usted sobre lo que pasó en la boda». «Dime, Manuel». «Mire, señora, lo que Carmen le dijo estuvo muy mal. Yo mismo se lo dije, pero ella está muy arrepentida y quiere pedirle perdón». «¿Y tú qué opinas de lo que pasó, Manuel?». Hubo una pausa larga. Finalmente dijo: «Honestamente, señora, me quedé muy sorprendido. Yo no conocía esa faceta de Carmen. Mi familia también está comentando lo que pasó». «¿Qué está comentando tu familia?». Otra pausa. «Bueno, mi mamá dice que una mujer que trata así a su madre probablemente no sea una buena esposa. Mis hermanas están preguntando si Carmen realmente la ama a usted o solo estaba actuando todos estos años». Ahí estaba. Incluso la familia de Manuel estaba cuestionando el carácter de Carmen. La humillación pública había tenido consecuencias que ella no había anticipado. «Manuel», le dije, «quiero que entiendas algo. Lo que Carmen me dijo en esa boda no fue producto de los nervios o del estrés. Fue la revelación de lo que realmente piensa de mí. Una persona no dice palabras tan crueles por accidente». «Sí, señora, entiendo. Por eso estoy confundido. La Carmen que yo conocía nunca habría dicho algo así. Tal vez la Carmen que conocías nunca existió realmente, Manuel. Tal vez lo que viste fue lo que ella quería que vieras». Después de colgar con Manuel, me senté en la cocina donde habíamos compartido miles de comidas. Carmen se sentaba siempre en la misma silla, la que estaba junto a la ventana, y yo me sentaba frente a ella. Durante 18 años, esa había sido nuestra rutina diaria. Desayunar juntas antes de que se fuera a la escuela, cenar juntas cuando yo regresaba del trabajo. En esa mesa habíamos hablado de sus sueños, de sus miedos, de sus primeros novios, de sus planes para el futuro. Yo le había dado consejos sobre amistad, sobre estudios, sobre la vida. Ella me había contado sus secretos, sus esperanzas, sus decepciones, o al menos eso había creído. Ahora me preguntaba cuánto de todo eso había sido real. ¿Realmente confiaba en mí? ¿O solo me decía lo que creía que quería escuchar? ¿Realmente valoraba mis consejos? ¿O solo me seguía la corriente mientras planeaba su escape de esta vida que consideraba inferior? La verdad era dolorosa, pero necesaria. Carmen se había avergonzado de mí mucho antes de la boda. La boda había sido simplemente el momento en que ya no pudo o no quiso esconder ese desprecio. Esa noche, mientras preparaba mi cena solitaria, tomé una decisión. No iba a seguir esperando a que Carmen viniera a disculparse. No iba a permitir que me pintara como la madre loca que había arruinado su día perfecto. Y definitivamente no iba a pretender que podíamos volver a ser la familia amorosa que pensé que éramos. Carmen había elegido humillarme públicamente, destruir años de amor y sacrificio con unas cuantas palabras crueles. Ahora iba a aprender que las acciones tienen consecuencias y que el amor de una madre, aunque incondicional, no significa que una madre sea estúpida. Fui a mi recámara y saqué de debajo del colchón una libreta donde había estado escribiendo durante años. Eran mis pensamientos, mis planes para el futuro, mis miedos y esperanzas. También eran mis números de cuenta bancaria, mis documentos importantes, mis contactos de emergencia. Todo lo que Carmen creía que no existía, todo lo que había asumido que era suyo por derecho. Abrí la libreta en una página que había marcado meses atrás, cuando había tenido el presentimiento de que algún día iba a necesitar un plan de escape. Era una lista de abogados especializados en herencias y testamentos. Era una lista de inmobiliarias. Era una lista de organizaciones benéficas que trabajaban con niños huérfanos. Carmen creía que yo era solo una vieja sentimental que vivía en el pasado. No sabía que durante todos esos años de trabajo había sido muy cuidadosa con mi dinero, que había ahorrado cada centavo que podía,
que tenía inversiones modestas pero reales. No sabía que la casa valía mucho más ahora de lo que había costado cuando Roberto la compró. No sabía que yo tenía opciones. Pero lo más importante que no sabía era que una mujer que había criado sola a una hija trabajando día y noche, una mujer que había sobrevivido a la muerte de su esposo y a años de sacrificio, una mujer que había construido una vida digna con sus propias manos, no era el tipo de mujer que se quedaba de brazos cruzados cuando la lastimaban. Tomé el teléfono y marqué el primer número de la lista. Era hora de que Carmen Morales aprendiera quién era realmente su madre. Y era hora de que aprendiera qué se sentía perder algo que creías que era tuyo para siempre. La voz que contestó del otro lado era profesional y amable. Bufete Jurídico Hernández. Buenas noches. Buenas noches, respondí con una calma que me sorprendió. Necesito hacer una cita para revisar mis testamentos y documentos de propiedad. Es urgente. Mientras programaba la cita para el día siguiente, miré por la ventana hacia la casa de doña Rosa. Ella tenía razón al preguntar qué iba a hacer. Ahora ya lo sabía. Carmen había plantado las semillas de su propia destrucción el día que decidió que su madre era una vergüenza de la que tenía que deshacerse. Ahora iba a cosechar exactamente lo que había sembrado. Y yo, Esperanza Morales, iba a asegurarme de que la cosecha fuera completa. El lunes siguiente fui al banco donde había tenido mi cuenta durante más de 20 años. Hablé con el gerente, señor Raúl, un hombre de mediana edad que siempre me había tratado con respeto. Le expliqué mi situación sin entrar en detalles. Solo dije que estaba preocupada por la seguridad de mis bienes y quería tomar algunas precauciones. Raúl fue muy comprensivo y me ayudó a configurar contraseñas especiales y bloqueos que impedirían cualquier intento de movimiento sospechoso en mi cuenta. También transferí mi cuenta corriente a una sucursal en otro barrio, donde Carmen ni se imaginaría que tenía dinero. Fue el primer paso de mi liberación silenciosa. El martes, visité el registro público donde estaba registrada la escritura de mi casa. Hablé con el escribano, Dr. Miguel, sobre la posibilidad de hacer algunas modificaciones en el registro. Descubrí que Carmen nunca había tenido acceso legal a la propiedad. Ella solo había asumido que algún día heredaría todo, pero legalmente la casa era completamente mía. Miguel me sugirió hacer un testamento específico y me recomendó una abogada confiable. El miércoles, me encontré con la abogada, doctora Elena Vázquez, una mujer seria y competente que escuchó mi historia sin juzgar. Ella preparó toda la documentación necesaria para garantizar que mis bienes fueran destinados exactamente a donde yo quería que fueran. Y Carmen no estaba incluida en esa lista. El jueves hice algo que nunca pensé que haría. Busqué una agencia inmobiliaria. Expliqué que quería vender mi casa y mudarme a otro lugar, bien lejos de ahí. La agente, una joven llamada Gabriela Santos, se sorprendió con mi determinación, pero respetó mi decisión. Me mostró algunas opciones en ciudades del interior, lugares tranquilos donde podría empezar de nuevo lejos de toda esa toxicidad. Elegí una casita sencilla pero acogedora a 2 horas de distancia, en una ciudad donde nadie me conocía. Cuando firmé el contrato de compra y venta, sentí una libertad que no experimentaba desde hacía años. Y cuando Carmen y Manuel llegaron a mi casa el sábado para otro intento de conversación, todo lo que encontraron fue una nota en la puerta. Pero permíteme contarte con más detalle cómo fue realmente esa semana que cambió mi vida para siempre. Esa semana en que Esperanza Morales dejó de ser la madre sumisa que aceptaba todo callada y se convirtió en una mujer con planes concretos, con recursos propios, con protección legal. El lunes por la mañana me desperté antes del amanecer, como había hecho durante tantos años cuando tenía que ir a trabajar. Pero esta vez no era para ir a la fábrica de don Alejandro, sino para comenzar la construcción de mi nueva vida. Me vestí con mi mejor ropa, el traje azul marino que había usado para ocasiones especiales. Me peiné cuidadosamente y salí de casa con la determinación de una mujer que finalmente había entendido su propio valor. El Banco Santander estaba en el centro de Guadalajara, en un edificio grande y moderno que siempre me había intimidado un poco. Durante todos esos años, yo había sido la clienta humilde que entraba rápidamente, hacía sus transacciones y se iba sin molestar a nadie. Pero ese día entré de manera diferente.
Caminé hasta el escritorio de señor Raúl con la seguridad de alguien que sabe exactamente lo que quiere. Señor Raúl, le dije cuando me senté frente a él, necesito revisar todas mis cuentas y hacer algunos cambios importantes en la seguridad de mis finanzas. Él me miró con curiosidad. Durante años me había visto como la señora mayor que venía a depositar su sueldo modesto y a retirar lo mínimo necesario para sobrevivir. No sabía que durante todas esas décadas yo había estado ahorrando sistemáticamente, invirtiendo en certificados de depósito, comprando acciones de empresas sólidas con el dinero extra que conseguía vendiendo tamales y limpiando casas. Por supuesto, señora Esperanza, ¿hay algún problema específico que la preocupe? Digamos que he llegado a entender que las personas en las que más confiamos a veces son las que más pueden lastimarnos. Quiero asegurarme de que mis ahorros estén completamente protegidos. Cuando señor Raúl comenzó a revisar mis cuentas en su computadora, vi cómo su expresión cambiaba gradualmente. Sus ojos se abrieron más, se enderezó en su silla y me miró con una nueva expresión de respeto. Señora Esperanza, me dijo con voz algo sorprendida. No tenía idea de que usted tenía este nivel de recursos financieros. Durante 30 años de trabajo constante, durante 30 años de sacrificios y privaciones, yo había logrado ahorrar una cantidad considerable de dinero. No era rica, pero tampoco era la viuda pobre que todos creían que era. Carmen no tenía idea de que existían esas cuentas. Siempre había asumido que yo vivía al día, que dependía completamente de mi pequeña pensión, que era una carga económica que algún día tendría que asumir. Señor Raúl, le dije con calma, quiero que configure nuevas contraseñas para todas mis cuentas, contraseñas que solo yo conozca. También quiero que se requiera mi presencia física y mi identificación para cualquier transacción mayor a 1,000 pesos. ¿Está usted preocupada por algún intento de fraude? Estoy preocupada por alguien que podría tratar de aprovecharse de mi supuesta senilidad para acceder a mis recursos. Señor Raúl entendió inmediatamente. Había visto muchos casos de familiares que trataban de manipular a parientes mayores para obtener acceso a sus finanzas. Me ayudó a establecer todas las protecciones necesarias y también me sugirió transferir mis cuentas principales a una sucursal en otra parte de la ciudad. Es una medida inteligente, señora Esperanza. Si alguien llegara a esta sucursal preguntando por usted o tratando de obtener información, no encontraría nada. Mientras firmaba todos los documentos necesarios, me sentí como si estuviera construyendo una fortaleza invisible alrededor de mi vida. Carmen creía que yo era vulnerable, que estaba a su merced. No tenía idea de que acababa de convertirme en alguien completamente fuera de su alcance. El martes fui al registro público de la propiedad, un edificio gubernamental donde nunca había estado, pero que resultó ser menos intimidante de lo que había imaginado. Doctor Miguel, el escribano encargado, era un hombre mayor que me trató con la paciencia y el respeto que merecía. Señora Morales, me dijo después de revisar mis documentos, su casa está registrada únicamente a su nombre. Su hija no tiene ningún derecho legal sobre la propiedad a menos que usted específicamente se los otorgue. Esas palabras fueron como música para mis oídos. Carmen había vivido en esa casa asumiendo que algún día sería suya automáticamente. Había hecho planes para su vida matrimonial contando con esa herencia. Había tratado de convencerme de mudarme a un lugar más apropiado, pensando que eventualmente podría vender la casa y usar el dinero para financiar su nuevo estilo de vida. Doctor Miguel, quiero asegurarme de que eso siga siendo así. ¿Qué documentos necesito para garantizar que mi voluntad respecto a la propiedad esté legalmente protegida? Él me explicó el proceso para hacer un testamento legal y me recomendó a doctora Elena Vázquez, una abogada especializada en derecho familiar y sucesorio que tenía oficina cerca de ahí. Es importante que tenga toda su documentación en orden, señora Morales. En casos de disputas familiares, la claridad legal es su mejor protección. Disputas familiares. Él no sabía qué tan apropiada era esa descripción de mi situación. El miércoles por la mañana me encontré con doctora Elena Vázquez en su oficina, un lugar profesional pero acogedor que me hizo sentir cómoda inmediatamente. Era una mujer de unos 40 años, elegante pero accesible, que me escuchó contar mi historia sin interrumpir y sin juzgar. Señora Esperanza, me dijo cuando terminé de explicar la situación,
Lamentablemente, su caso no es único. Veo muchas situaciones donde familiares asumen derechos que no tienen o donde tratan de manipular a personas mayores para obtener beneficios económicos. ¿Qué puedo hacer para protegerme? Podemos preparar varios documentos. Primero, un testamento muy específico que deje clara cuál es su voluntad respecto a sus bienes. Segundo, un poder notarial limitado que especifique exactamente quién puede actuar en su nombre y bajo qué circunstancias. Tercero, una declaración de competencia mental firmada por un médico para prevenir cualquier intento futuro de declararla incapaz. Competencia mental. Carmen había estado sembrando dudas sobre mi salud mental, probablemente preparando el terreno para algún tipo de maniobra legal futura. También le recomiendo, continuó doctora Elena, que considere hacer algunas donaciones en vida a organizaciones benéficas. Si decide que no quiere que ciertos familiares hereden sus bienes, es mejor hacer la disposición de ellos mientras usted está viva y puede supervisar el proceso. Durante las siguientes 3 horas, doctora Elena preparó toda la documentación necesaria. Mi testamento especificaba que mis ahorros serían donados al orfanato Casa de la Esperanza, donde niños abandonados recibían cuidado y educación. Mi casa sería vendida, y el dinero también sería donado a organizaciones que trabajaban con madres solteras que necesitaban apoyo para criar a sus hijos. Carmen no recibiría ni un peso, no por venganza, sino por coherencia. Si yo era tan despreciable como para llamarme cerda vieja gorda, entonces claramente ella no valoraba lo que yo podía ofrecerle. Era mejor que mis recursos fueran a personas que realmente los necesitaran y los apreciarían. Señora Esperanza, me dijo doctora Elena cuando terminamos de firmar todos los documentos. Quiero que sepa que está tomando decisiones muy inteligentes. Está protegiendo su autonomía y asegurándose de que sus recursos vayan a donde usted realmente quiere que vayan. El jueves decidí dar el paso más grande. Buscar una nueva casa en un lugar donde pudiera empezar completamente de nuevo. Fui a la agencia inmobiliaria Vázquez y Asociados, una empresa pequeña pero con buena reputación que me había recomendado doctora Elena. Gabriela Santos, la agente que me atendió, era una mujer joven y entusiasta que inicialmente parecía sorprendida de que una señora de mi edad quisiera hacer un cambio tan drástico. Señora Esperanza, me dijo cuando le expliqué lo que buscaba, ¿está segura de que quiere mudarse tan lejos? Es un cambio muy grande, especialmente a su edad. Gabriela, le respondí, a mi edad he aprendido que es mejor hacer cambios grandes que seguir viviendo en situaciones pequeñas. Le expliqué que quería un lugar tranquilo, en una ciudad pequeña, donde pudiera vivir en paz y tal vez hacer nuevos amigos que me conocieran por quien era ahora, no por quien había sido antes. Me mostró fotos de varias propiedades en Tepatitlán, una ciudad pequeña pero próspera a unas 2 horas de Guadalajara. Una de las casas me capturó inmediatamente la atención. Era pequeña pero bien diseñada, con un jardín espacioso, buenos vecinos y un precio muy razonable. Esta casa, me dijo Gabriela, pertenece a una pareja mayor que se mudó a vivir con su hija en Estados Unidos. Está en perfectas condiciones e incluye algunos muebles básicos. ¿Puedo verla mañana? Por supuesto. Puedo llevarla personalmente. El viernes manejamos hasta Tepatitlán. El viaje fue hermoso, pasando por paisajes rurales que me recordaron mi infancia en un pueblo pequeño antes de que mis padres se mudaran a Guadalajara. La casa era exactamente lo que necesitaba. 2 recámaras, una cocina amplia, una sala cómoda y ese jardín donde podría plantar flores y verduras. Los vecinos, señor Andrés y señora Luz, eran una pareja de jubilados que me saludaron calurosamente cuando Gabriela me los presentó. Señora Esperanza, me dijo señora Luz, este es un barrio muy tranquilo. Nos cuidamos unos a otros, pero también respetamos la privacidad de cada quien. Era exactamente lo que buscaba. Un lugar donde pudiera ser simplemente Esperanza, no la madre humillada por su hija, no la viuda que había sacrificado todo por una persona que no lo valoraba. Solo Esperanza. Gabriela, le dije antes de que terminara de ver toda la casa, quiero hacer una oferta. ¿Está segura? ¿No quiere pensarlo unos días? He estado pensándolo durante días. Esta es mi decisión. Firmé el contrato de compra esa misma tarde. Era oficial. En 30 días,
Esperanza Morales se mudaría a una nueva vida en una nueva ciudad. El sábado por la mañana comencé a empacar discretamente algunas de mis pertenencias más importantes. No quería llamar la atención de los vecinos, así que fui separando poco a poco las cosas que realmente quería conservar. Algunas fotos de Roberto, mis documentos importantes, la ropa que realmente me gustaba, los libros que había acumulado durante años. Todo lo demás, los muebles, los electrodomésticos, las decoraciones, se quedaría en la casa para ser vendido junto con ella. No necesitaba cargar con el peso físico del pasado. Fue en la tarde del sábado cuando Carmen y Manuel llegaron para su intento de reconciliación. Yo los vi llegar desde la ventana de mi recámara. Carmen se veía nerviosa. Manuel se veía incómodo. Habían traído flores, probablemente su idea para ablandar mi corazón. Pero yo ya no estaba disponible para ser ablandada. Ya no estaba disponible para escuchar disculpas forzadas o explicaciones convenientes. Ya no estaba disponible para pretender que las palabras crueles podían borrarse con gestos superficiales. En lugar de abrir la puerta, puse una nota que había preparado cuidadosamente. Carmen y Manuel. Durante esta semana he tenido tiempo de reflexionar sobre lo que pasó en la boda y sobre el tipo de relación que realmente tenemos. He llegado a la conclusión de que es momento de que cada una siga su propio camino. Carmen, tú me enseñaste que soy una carga de la que necesitas deshacerte, así que he decidido hacerte ese favor. Para cuando lean esta nota, ya habré tomado decisiones importantes sobre mi futuro que no los incluyen a ustedes. No traten de buscarme o contactarme. Mi abogada, doctora Elena Vázquez, tiene instrucciones de manejar cualquier comunicación legal que sea necesaria. Deseo que sean felices en la vida que han elegido construir sin mí. Atentamente, Esperanza Morales. Desde mi ventana los vi leer la nota. Vi cómo Carmen palidecía, cómo Manuel trataba de consolarla, cómo ella comenzaba a llorar desesperadamente. La vi tocar la puerta, gritando mi nombre, suplicando que le abriera. Pero por primera vez en mi vida, Esperanza Morales no corrió a consolar a Carmen cuando lloraba. Por primera vez en mi vida, las lágrimas de mi hija no eran mi responsabilidad de reparar. Esa noche, mientras ellos se fueron sin conseguir respuestas, yo terminé de empacar mis cosas esenciales. En una semana había logrado más de lo que había imaginado posible. Había protegido mis finanzas, asegurado mis propiedades, encontrado una nueva casa y establecido los límites legales necesarios para mi nueva vida. Carmen creía que yo era una vieja indefensa que dependía de su amor y su presencia. No sabía que acababa de despertar a una mujer que había sobrevivido a décadas de adversidad y que tenía todos los recursos necesarios para escribir el capítulo final de su propia historia. El domingo por la mañana, mientras preparaba mi café en la que sería una de mis últimas semanas en esa casa, sonreí por primera vez desde la boda. Finalmente, había recordado quién era realmente Esperanza Morales, una mujer fuerte, inteligente y completamente capaz de cuidar de sí misma. La nota era simple y directa. Carmen, me enseñaste que familia no es sangre, es respeto. Como no me respetaste, decidí que ya no somos familia. La casa fue vendida, me mudé a otro lugar, y nunca más vas a saber dónde estoy. El dinero de la venta fue donado a un orfanato donde niños abandonados aprenden el valor de la gratitud, algo que nunca logré enseñarte. No trates de buscarme. Para mí ya no existes. Firmado, la mujer a quien llamaste cerda vieja gorda. Carmen llamó a mi celular más de 50 veces ese fin de semana, pero yo ya había cambiado el número. Manuel trató de encontrarme a través de conocidos en común, pero yo había pedido a todos que no revelaran mi paradero. A través de doña Rosa, quien prometí mantener en contacto, supe que Carmen entró en desesperación cuando descubrió que la casa realmente había sido vendida y que todo el dinero había ido a caridad. Buscó abogados para tratar de revertir la donación, pero todo había sido hecho de forma legal e irreversible. Manuel, quien aparentemente esperaba vivir en la casa después del matrimonio, se enfureció y comenzó a cuestionar si realmente quería casarse con alguien capaz de tratar así a su propia madre. La relación de ellos comenzó a agrietarse y en pocas semanas habían terminado. Carmen perdió al novio, la casa de sus sueños, la herencia que esperaba recibir, y principalmente, perdió a la madre que la amó incondicionalmente
durante 32 años. Yo me instalé en mi nueva casa con una sensación de paz que no sentía desde hacía décadas. Tenía una pequeña terraza donde tomaba café por las mañanas escuchando el canto de los pájaros, un jardín que comencé a cultivar con mis propias manos, y principalmente, tenía mi dignidad de vuelta. Hice nuevos amigos en la ciudad, comencé a frecuentar un grupo de lectura y hasta me inscribí en clases de artesanías. Por primera vez en años, estaba viviendo para mí misma, no para las expectativas o necesidades de otra persona. Cuando pienso en Carmen, ya no siento rabia o tristeza, siento apenas una indiferencia serena. Ella eligió tratarme como basura, entonces yo simplemente salí de su vida como basura que es recogida y llevada lejos. Ellos querían que desapareciera. Entonces fue exactamente lo que hice. Pero déjenme contarles con detalle cómo se desarrollaron realmente esos primeros meses después de mi mudanza, porque la transformación completa de mi vida fue mucho más profunda de lo que incluso yo había imaginado. La casa en Tepatitlán estaba ubicada en una calle tranquila llamada Calle de los Rosales, en un barrio donde las casas tenían jardines bien cuidados y donde los vecinos se saludaban cada mañana. Era tan diferente de la vida en Guadalajara, donde durante los últimos años me había sentido como una extraña incluso en mi propio hogar. Mis vecinos, señor Andrés y señora Luz, resultaron ser exactamente el tipo de personas que necesitaba en mi nueva vida. Andrés había sido maestro de escuela durante 40 años antes de jubilarse, y Luz había trabajado como enfermera en el hospital local. Eran personas sencillas, trabajadoras, que habían construido una vida digna basada en valores reales, no en apariencias o pretensiones. La primera semana después de mudarme, señora Luz apareció en mi puerta con una canasta de pan dulce casero y una sonrisa genuina. «Esperanza», me dijo, «bienvenida al barrio. Andrés y yo queremos que sepas que si necesitas cualquier cosa, estamos aquí para ayudar». Era tan simple, tan honesto, tan diferente de las relaciones complicadas que había dejado atrás. No había agenda oculta, no había expectativas más allá de la vecindad básica y la cortesía humana. Muy amable, Luz. La verdad es que esta mudanza representa un nuevo comienzo para mí. ¿Vienes de muy lejos? De Guadalajara. Decidí que era tiempo de cambiar de ambiente. Ella no hizo más preguntas. En los pueblos pequeños, la gente entiende que a veces las personas necesitan empezar de nuevo y respetan esa necesidad sin indagar demasiado. Durante esas primeras semanas, establecí una rutina que me daba más satisfacción de la que había sentido en años. Me levantaba temprano, preparaba mi café y salía al jardín a trabajar entre las plantas. El jardín había sido abandonado durante meses, pero tenía buenos huesos, tierra fértil, buena exposición al sol, un sistema de riego funcional. Planté tomates, chiles, cilantro, hierbas aromáticas. Trabajar con mis manos en la tierra me daba una sensación de productividad y propósito que había olvidado durante los años en que mi única función era ser útil para Carmen. Las tardes las dedicaba a explorar la ciudad. Tepatitlán tenía una plaza central hermosa, con una iglesia colonial y bancas bajo árboles grandes donde la gente se sentaba a conversar. Había una biblioteca pequeña pero bien surtida, un mercado local donde los vendedores conocían a todos por su nombre, y un ambiente general de comunidad que me recordó por qué me había gustado tanto cuando vine a verla por primera vez. Fue en la biblioteca donde conocí a mi primer grupo real de nuevos amigos. Había un club de lectura que se reunía los miércoles por la tarde, dirigido por una señora llamada Consuelo Ramírez, una exmaestra universitaria que se había mudado a Tepatitlán después de jubilarse. ¿Le gusta leer, Esperanza?, me preguntó cuando me vio hojeando los libros en la sección de literatura mexicana. Mucho. Durante años no tuve tiempo para leer por placer, pero ahora que tengo más libertad, quiero recuperar esa pasión. Perfecto. Nuestro grupo lee un libro cada mes y después lo discutimos. Este mes estamos leyendo Como agua para chocolate de Laura Esquivel. Me uní al grupo inmediatamente. Era maravilloso estar rodeada de personas que valoraban las ideas, que tenían conversaciones profundas sobre literatura y vida, que me veían como Esperanza la lectora, no como Esperanza la madre problemática. Entretanto, a través de mis conversaciones telefónicas semanales con doña Rosa, me enteraba de lo que estaba pasando en Guadalajara con Carmen.
Esperanza, me dijo Rosa durante una de nuestras llamadas. Tengo que contarte lo que está pasando con Carmen. Está completamente desesperada. ¿Qué quieres decir? Después de que encontró tu nota, estuvo tocando puertas de todos los vecinos preguntando si sabían algo de ti. Lloró tanto que doña Socorro pensó que le había pasado algo terrible. Carmen llorando. Durante años, sus lágrimas habían sido mi señal para correr a consolarla, para arreglar cualquier problema que tuviera, para sacrificar lo que fuera necesario para hacerla feliz. ¿Y qué más? Fue a ver abogados. Al principio pensó que podría impugnar la venta de la casa o la donación del dinero, pero todos le dijeron lo mismo, que todo había sido hecho legalmente y que tú tenías derecho absoluto de disponer de tus bienes como quisieras. Doctora Elena había hecho un trabajo excelente. Cada documento había sido preparado meticulosamente para evitar cualquier posible desafío legal. También, continuó Rosa, Manuel terminó con ella. Esa noticia me sorprendió, aunque tal vez no debería haberlo hecho. ¿Qué pasó? Según lo que me contó doña Refugio, que conoce a la familia de Manuel, él no podía superar lo que Carmen te había dicho en la boda. Sus padres le dijeron que si se casaba con una mujer capaz de tratar así a su madre, probablemente él sería el próximo en recibir ese mismo trato. La sabiduría de Guadalupe, la madre de Manuel, había resultado ser más profunda de lo que había aparentado en la boda. Ella había entendido algo fundamental. El carácter se revela en cómo tratamos a las personas que están a nuestra merced, especialmente a la familia. ¿Y cómo está tomando Carmen la ruptura? Muy mal. Perdió el trabajo también. ¿El trabajo? ¿Por qué? Parece que después de todo el drama no podía concentrarse. Llegaba tarde, cometía errores, lloraba en la oficina. Su jefe le dio varias advertencias, pero finalmente tuvo que despedirla. Carmen había construido toda su identidad adulta alrededor de ese trabajo. Era lo que la hacía sentir importante, moderna, independiente. Perder el trabajo, además del novio y la herencia esperada, debe haber sido devastador para ella. ¿Dónde está viviendo ahora? Se mudó a un departamento pequeño en una zona no muy buena. Al principio trató de quedarse en el apartamento que había alquilado con Manuel, pero sin el ingreso de él y sin su trabajo, no podía pagarlo. La imagen que Rosa pintaba era la de una mujer que había perdido todo lo que había considerado importante en su vida. El novio próspero, la casa familiar, la herencia, el trabajo, el estatus social. Todo por unas palabras crueles dichas en un momento de desprecio. «Rosa», le dije, «¿te ha preguntado por mí? Constantemente. Me ruega que te diga dónde estás, que interceda por ella, que te convenza de perdonarla. Dice que entendió su error y que haría cualquier cosa por remediar la situación». «¿Y qué le dices?» «Le digo la verdad, que no sé dónde estás, que no tengo forma de contactarte y que aunque la tuviera, respetaría tu decisión de no querer saber nada de ella». Doña Rosa era una verdadera amiga. Entendía que algunas heridas son demasiado profundas para ser curadas con disculpas tardías. Mientras Carmen lidiaba con las consecuencias de sus decisiones en Guadalajara, yo florecía en mi nueva vida en Tepatitlán. Había encontrado un equilibrio que nunca había experimentado antes. Mis días estaban llenos de actividades que realmente disfrutaba, no de obligaciones que cumplía por sentido del deber. Me inscribí en una clase de tejido que se daba en el centro comunitario. La maestra era una señora llamada Ofelia Hernández, que había aprendido técnicas tradicionales de su abuela y las enseñaba a cualquiera que quisiera aprenderlas. «Esperanza», me dijo Ofelia durante mi primera clase, «tienes manos muy hábiles. Se nota que has trabajado mucho con ellas durante tu vida». Era verdad. Mis manos habían cosido ropa para Carmen cuando era niña. Habían preparado miles de comidas. Habían limpiado casas ajenas para ganar dinero extra. Ahora finalmente estaban creando algo hermoso solo para mi propio placer. También me uní a un grupo de caminata matutina que se reunía en la plaza todos los días a las 6 de la mañana. Eran principalmente mujeres de mi edad o un poco mayores, que habían descubierto los beneficios de mantenerse activas física y socialmente. Al principio pensé que sería aburrido. Me confesó una de ellas, Mercedes Jiménez, una viuda que se había mudado a Tepatitlán después de vender su casa en la Ciudad de México. Pero estas caminatas se han convertido en la parte favorita de mi día.
no solo por el ejercicio, sino por la compañía. Era exactamente como me sentía yo. Por primera vez en décadas, tenía amigas reales, personas que me conocían como soy ahora, no como había sido en relación con Carmen. Después de 3 meses en Tepatitlán, recibí una llamada inesperada de doctora Elena. «Señora Esperanza», me dijo, «tengo noticias que creo que debería saber. Su hija ha estado tratando de contactar con mi oficina». «¿Para qué?» «Quiere información sobre su paradero. También ha estado preguntando sobre la posibilidad de impugnar las donaciones que usted hizo». «¿Y qué le han dicho?» «Exactamente lo que usted me instruyó, que toda la información sobre usted es confidencial, que las donaciones fueron hechas con plena capacidad legal y son irreversibles, y que ella no tiene ningún derecho sobre las decisiones que usted tomó con respecto a sus propios bienes». ¿Cómo reaccionó? Se puso muy emocional. Lloró, suplicó, trató de explicar que había cometido un error y que había aprendido su lección. También mencionó varias veces que usted es su única familia y que está desesperada por reconciliarse. Única familia. Era irónico que Carmen hubiera llegado a esa comprensión solo después de perder todo lo demás. «Doctora Elena, mantenga la posición que hemos establecido. No quiero ningún contacto con ella». Por supuesto, solo quería mantenerla informada. Después de colgar, me quedé pensando en la llamada. Parte de mí, la parte que había sido madre durante 32 años, sentía una punzada de tristeza al imaginar a Carmen llorando en la oficina de la abogada. Pero una parte más grande de mí, la parte que había aprendido a valorar su propia dignidad, sabía que mantener la distancia era la decisión correcta. Carmen no estaba buscando la reconciliación por amor genuino o por comprensión real de lo que había hecho mal. Estaba buscando la reconciliación porque había perdido todo lo demás y yo era su última opción. Esa no era una base sólida para reconstruir una relación. Esa noche, mientras cenaba en mi terraza bajo las estrellas que se veían claramente en el cielo limpio de Tepatitlán, reflexioné sobre el camino que había recorrido. 6 meses atrás, había sido una mujer cuya vida entera giraba alrededor de complacer a una hija que no la valoraba. Ahora era una mujer independiente, con amigas reales, con actividades que disfrutaba, con una sensación de propósito que venía de dentro de mí misma. No echaba de menos la ansiedad constante de tratar de mantener feliz a Carmen. No echaba de menos caminar en puntas de pie para evitar conflictos. No echaba de menos sentirme como una extraña en mi propia casa. Al día siguiente, mientras trabajaba en mi jardín, señora Luz vino a visitarme con una pregunta que me tomó por sorpresa. «Esperanza, ¿te importaría si te pregunto algo personal?» «Claro, dime». «Andrés y yo hemos notado que nunca recibes visitas de familia, nunca mencionas hijos o nietos. Solo queremos que sepas que si alguna vez te sientes sola, nosotros estamos aquí». Su preocupación genuina me conmovió profundamente. Durante meses, esta pareja de extraños me había mostrado más consideración y cariño real que mi propia hija durante años. «Luz, tengo una hija, pero decidimos que era mejor que cada una siguiera su propio camino». Ella asintió sin pedir más detalles. «A veces las familias de sangre no son las familias de corazón», me dijo simplemente. Esas palabras me acompañaron durante días. Familias de sangre versus familias de corazón. En Tepatitlán había encontrado mi familia de corazón. Personas que me valoraban, me respetaban, me incluían en sus vidas sin esperar nada a cambio excepto reciprocidad básica. 6 meses después de la boda, recibí una carta. No tenía remitente, pero reconocí inmediatamente la letra de Carmen. Había encontrado mi dirección de alguna manera, probablemente pagando a un investigador privado. La carta era larga, llena de disculpas desesperadas, promesas de cambio, súplicas de perdón. «Mamá», decía, «entiendo que lo que te dije fue imperdonable, pero por favor dame una oportunidad de demostrarte que puedo ser la hija que merezco ser. He perdido todo. Trabajo, novio, casa, esperanza. Tú eres lo único que me queda. Sin ti, no soy nada». Leí la carta una vez, la doblé cuidadosamente y la puse en el cajón de mi escritorio junto con las cartas de amor que había encontrado en su habitación meses atrás. No por nostalgia, sino por completitud. Era parte de la historia, pero no de mi futuro. No respondí la carta.
No porque fuera cruel, sino porque finalmente había aprendido que el amor verdadero a veces requiere dejar que las personas enfrenten las consecuencias completas de sus decisiones. Carmen había elegido humillarme públicamente. Había elegido llamarme cerda vieja gorda. Había elegido tratarme como basura descartable. Ahora estaba enfrentando un mundo donde las decisiones tienen consecuencias reales, donde las palabras crueles pueden destruir relaciones permanentemente, donde el respeto perdido no siempre puede recuperarse. Esa noche, mientras preparaba mi cena sencilla en mi cocina acogedora, sonreí pensando en lo extraña que puede ser la vida. Carmen había querido deshacerse de mí porque la avergonzaba. Al final, había conseguido exactamente lo que quería, una vida completamente libre de mi presencia. La diferencia era que ahora yo también tenía exactamente lo que quería, una vida completamente libre de su desprecio. A veces, las mejores venganzas son simplemente darle a la gente exactamente lo que piden. Un año después de mi mudanza, una rutina simple y reconfortante se apoderó de mis días. Despierto temprano, preparo mi café en la cocina pequeña pero soleada, y me siento en la terraza para ver el amanecer. Es un ritual que me trae una paz profunda, algo que nunca tuve en mi vida anterior llena de preocupaciones por Carmen. Cuido de mis plantas, tomates, lechuga, especias, y converso con mi vecina, señora Luz, una señora viuda que se convirtió en una verdadera amiga. Ella no sabe detalles de mi historia, apenas que soy una mujer que decidió empezar de nuevo, y eso es suficiente. Por las tardes, voy al grupo de lectura en la plaza, donde conocí personas que me valoran por lo que soy hoy, no por el pasado que cargo. La semana pasada, doña Rosa me llamó para contarme que Carmen había aparecido en el antiguo vecindario buscando noticias mías. Estaba delgada, con ojeras, y preguntó a todos si sabían dónde estaba viviendo. Rosa me dijo que Carmen lloró cuando supo que estaba bien y feliz, pero que no quiso revelar mi ubicación, aunque ella le suplicó. Me dijo que aprendió la lección y que quiere pedirte perdón, me contó Rosa. Escuché en silencio y simplemente agradecí la información. No sentí ni alegría ni tristeza con la noticia, apenas una tranquilidad serena. Algunas lecciones en la vida llegan demasiado tarde, y el perdón es algo que se construye con actitudes, no con palabras vacías dichas después de que la persona perdió todo. Ayer encontré una caja antigua en el armario de la nueva casa. Adentro había fotos de Carmen bebé, dibujos que hizo para mí en la escuela, cartitas del Día de las Madres llenas de promesas de amor eterno. Miré cada objeto con calma, sin el dolor que estos recuerdos solían traer. Después, cerré la caja con cuidado y la guardé en el fondo del armario. No la tiré porque esas memorias forman parte de quien fui, pero tampoco las dejé a la vista porque ya no forman parte de quien soy. Preparé mi té de la tarde. Me senté en la poltrona nueva que compré con mi propio dinero y sonreí para mí misma. A veces, el mayor comienzo es el silencio que elegimos mantener. Estamos curiosos de saber hasta dónde llegó esta historia. ¿Desde dónde nos estás viendo? Comenta abajo.